La palabra de Dios nos habla que el Dios es trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres dan testimonio en el cielo y los tres son uno. Así que no tenga temor, no tenga recelo. También el Señor decía y advertía que si nosotros como padres humanos que somos, falibles, fallosos, temerosos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos cuando ellos nos piden algo, ¿verdad? Dice, ¿qué padre de ustedes si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O qué padre de ustedes dice si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, dice, nos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así es que es importante que nosotros podamos entender y saber que Dios ha enviado el Espíritu Santo a través de, lo ha enviado a Él. Recuerdan Jesús después de que resucitó, Él les dijo a sus discípulos, hemos visto en las 2 semanas anteriores, que Jesús les habló diciendo a sus discípulos, no se muevan, no se vayan de Jerusalén, esperen ahí que yo los enviaré al Consolador, les enviaré al Espíritu Santo, les enviaré. Amén. Y eso ocurrió el día de Pentecostés. Y desde el día del descenso, de la venida del Espíritu Santo hacia la iglesia en ese tiempo, porque ese día, el día de Pentecostés, se estableció la iglesia, nació la iglesia cristiana. Antes era la religión judía, ¿verdad? El judaísmo que predominaba y que promulgaba sus enseñanzas. Pero Jesús vino a instaurar la iglesia, a establecer, a instituir la iglesia acá en la tierra para que continúe con la labor que Él vino a hacer. Que vino Él a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre esos estábamos usted y yo, ¿verdad? Él vino a tocar nuestras vidas, Él vino, apareció en nuestras vidas, Él nos buscó, Él nos amó, siempre nos buscó hasta que nosotros pudimos tener ese encuentro con el Señor. Y podamos ver, ¿verdad? En el versículo 14, en el capítulo 14 de Juan, versículo 18. Dice el Señor, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces el Señor está hablando de que Él iba a enviar. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que, mire, el Espíritu Santo viene porque se ponen de acuerdo, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viene para cumplir una promesa dada por el Padre. Que en los postreros tiempos, que en los tiempos últimos, en los tiempos donde se manifiesten muchas cosas, el Señor va a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, Pedro está explicando acerca de la venida del Espíritu Santo, y que comienza desde el versículo 14. Llegando a dar una conferencia magistral desde el inicio, desde los patriarcas, dándoles una reseña de la obra de Dios, del Padre, a través de su pueblo, a través de los siglos, hasta que llega ese momento, en el día de Pentecostés, que se derrama el Espíritu Santo. Y mucha gente estaba atónita, sorprendida, viendo lo que estaba pasando. Y Pedro en el versículo 38 de Hechos 2 dice, varones hermanos, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Mire, esta promesa trasciende el espacio y el tiempo, y llega aún hasta hoy, siglo XXI, esa promesa está en vigencia. Jamás ha caducado esta promesa, jamás se ha dicho que ya no es tiempo de la obra del Espíritu Santo. Estamos más bien en el tiempo del Espíritu Santo, en el tiempo del ministerio del Espíritu obrando en cada uno de nosotros. Ustedes y yo estamos aquí porque el Espíritu Santo lo trajo.
El Espíritu Santo nos tocó, el Espíritu Santo nos convence, el Espíritu Santo nos convierte, el Espíritu Santo nos guía a la verdad. El Espíritu Santo hace toda la obra. Dice que Jesús está ahora, después de haber resucitado, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que la obra del Espíritu Santo es en este tiempo, es para este tiempo. Esta promesa que les acabo de leer era para este tiempo. Y obviamente cuando viene el Espíritu Santo comienza a obrar en nuestras vidas. El Espíritu Santo va a obrar en cada uno de nosotros. Muchos ya lo darán fe, muchos ya darán testimonio de cómo obra el Espíritu Santo. Pero yo quiero contarles en esta mañana cómo el Espíritu Santo obra en cada creyente en dos aspectos. Obra en una manera interna. Es decir, viene el Espíritu Santo a operar internamente en nuestro corazón, en nuestro interior. Obra a nivel de nuestra alma, de nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Obra ahí y también en el Espíritu. ¿Sí? Obra en el Espíritu y en nuestra alma. Pero también hay una manifestación externa, es decir, una obra externa del Espíritu Santo que está fuera de nosotros. Y estas dos manifestaciones o estas dos formas de obrar en el Espíritu Santo en cada creyente, pues lo conocemos. Internamente lo conocemos como el fruto del Espíritu. Y externamente los conocemos como los dones del Espíritu. Así que Dios, el Señor, nos ha puesto y nos ha permitido vivir en este mundo, en este tiempo, con las circunstancias en que estamos viviendo, pero no nos ha dejado solos, no nos ha dejado huérfanos. Él ha mandado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está a nuestra disposición. El Espíritu Santo está a órdenes del Padre y del Hijo para ponerse de acuerdo, puestos de acuerdo para obrar en cada una de nuestras vidas y que obran internamente y externamente. Muchas veces nos fijamos en lo externo, siempre lo que salta a los ojos, lo que salta a la vista, lo que podemos ver, palpar o sentir. Pero hay cosas que nosotros no lo podemos ver y es por donde el Señor comienza. Cuando usted viene, cuando cada uno de nosotros, si es que aquí todavía hay personas que todavía no han conocido al Señor como verdaderamente nos dice la palabra, ¿verdad? Conocer significa... En nuestros tiempos significa muchas cosas. Dicen, ¿tú le conoces a fulano? Ah, sí, sí, sí. ¿Y cómo se llama? Ah, no, solo el nombre tal vez no. O tal vez el nombre nomás. No conocemos mayor cosa. El conocer, cuando la palabra de Dios habla de conocernos, habla de tener una intimidad, de tener una profundidad de relación el uno con el otro y conocerse y conocer los gustos, cómo piensan, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus planes, habla de todo eso. Mire, a tal punto que en el libro de Génesis, en el libro de Génesis dice que Adán conoció a su mujer y dio a luz y tuvo un hijo. ¿Se da cuenta ese versículo, ese pasaje acerca de la palabra conocer? No es que se presentó allí, ¿no? Adán y Eva, mucho gusto y quedó embarazada. La palabra de Dios toma este término, obviamente son dentro de la cultura hebrea, hay esas palabras, ¿verdad? Unas palabras que para no decir, no evidenciar ciertas cosas íntimas, lo toman otra figura, ¿verdad? Usan una figura literaria para ablandar un poco el impacto que puede causar en las personas. Y dice, y conoció Adán a su mujer y dio a luz un hijo. Obviamente aquí se refiere a una intimidad, haber conocido a Eva y haber tenido una confianza, una relación emocional, una relación física, una relación completa, plena, ¿verdad? Tal es así que llega a quedar embarazada. Obviamente Dios no nos quiere embarazar, pero el punto es de que nosotros debamos tener una relación íntima con Dios, en el sentido de conocerlo, en el sentido de anhelarlo, de amarlo, de enamorarnos de Él y estar todo el tiempo buscándole, estar todo el tiempo en comunión con Él, todo el tiempo llamándolo, hablando con Él. Cuando nos enamoramos, los que somos casados, ¿verdad? Nos enamoramos y hasta ahora sigo enamorado. Claro que ya no le llamo a mi esposa, ¿no? A cada rato y le digo, mi amor, ¿cómo estás?
Qué lindos que fueran esos tiempos, ¿verdad? Muchas hermanas, cuánto anhelan. Nosotros también anhelamos, qué lindo que fuera así. ¿No es cierto? Que volviéramos a nuestros tiempos de antaño, cuando nos llamábamos y agotábamos. Yo creo que por eso no inventaban los celulares. Se hubiera agotado todos los saldos. Dios es bueno, ¿no? En este tiempo hay los celulares y pueden hablar lo que quiera, pero ahora ya hay otros recursos de comunicación. Pero esto es el asunto, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros le conozcamos, que le conozcamos profundamente. Y para conocerse con alguien, para conocerse íntimamente o profundamente, hay que pasar tiempo con aquella persona. Y con el Espíritu Santo, el deseo de Dios es de que le conozcamos, de que conozcamos cómo es Dios, de que conozcamos cuál es su pensamiento, cuál es su anhelo para usted y para mí, cuáles son los planes que Dios tiene para usted. Si hiciéramos una encuesta, ¿verdad? Dijéramos, bueno, ¿a cuántos Dios les ha dicho qué planes tiene con usted? Tal vez el 99% dijera, no sé. ¿Verdad? No sé, solo vivimos a lo que venga el día, a lo que proponga cada día, pero muchos no caminamos en esa dirección, ¿verdad? De lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios quiere con tu vida, con mi vida. Y eso se lo logra cuando estamos en comunión con Él, cuando logramos esa relación íntima con Dios. Ser amigos íntimos, no sé si han escuchado, ¿no? Mi amigo es íntimo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él conoce todo lo bueno y aún todo lo malo también. Él conoce tus victorias y conoce tus caídas, tus debilidades. A ese nivel, a esa relación es lo que Dios quiere que tengamos con nuestro Dios a través del Espíritu Santo. Para eso nos ha mandado el Espíritu Santo. Y es tan simple. Eso es lo que la gente no puede entender, ¿verdad? Tan simple. A veces pensamos de que tiene que ser algo difícil, de conocer los códigos de la Biblia, de conocer las cosas secretas. Y queremos buscarlo al Señor así, pero de formas raras, extrañas, místicas. Y Dios no ha preparado una forma de manifestarse así, a escondidas. Él no está jugando a las escondidas. Él se dio a conocer, Él vino, Dios mismo, ¿verdad? Siendo Dios, el Hijo, ¿verdad? Que eran, recuerden, al principio estaban siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entre los tres, y por la voluntad del Padre, deciden enviar a Jesús, enviar al Hijo de Dios a la tierra, y a tomar una forma humana, a tomar un cuerpo, ¿verdad? Y nace. El Espíritu Santo viene sobre María, dice, y su sombra hizo que ella concibiera y quedara embarazada, sin tener relaciones sexuales con nadie. Quedó embarazada y dio a luz a Jesús. Así que Jesús era 100% humano, pero también 100% Dios. Porque por voluntad de Dios, por voluntad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, vino a la tierra a darse a conocer, a manifestar, a dar a conocer a Dios al mundo. Dios vino al mundo y vino por usted y por mí. Estuvo en medio de nosotros, caminó en medio de nosotros, vivió como nosotros, sufrió, se cansó, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo dolor, vivió como uno de nosotros. ¿Qué más evidencia, verdad, del amor de Dios para mostrarle a la humanidad de que Él nos ama y quiere relacionarse con su creación, con todos los seres humanos? Quiso que lo conozcan. Y aún así, todavía hay personas que no creen. Hoy, en nuestros tiempos. Desde tiempos muy antiguos Dios se dio a manifestar a través de la naturaleza. Hasta hoy en día nosotros podemos ver y darnos cuenta y dar fe de que Dios existe solamente viendo la naturaleza. Viéndose usted, viendo su cuerpo, viendo la creación, viendo la maravillosa creación que tenemos a nuestro alrededor. Eso es una manifestación de Dios. Pero como eso no fue suficiente para los tiempos de hace 2000 años, decidieron enviar al Hijo de Dios a que tome forma humana y vive en medio de nosotros. Y Jesús eso les decía a sus discípulos, que Él ha venido, ¿verdad?, al mundo a darse a conocer y a dar a conocer al Padre. Y uno de sus discípulos le dice, a ver, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, ¿cuánto tiempo que estoy entre vosotros y me dices, muéstranos al Padre?
el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. El que me oye, oye a mi Padre. Y las cosas que yo hago, no las hago de mi propia voluntad, de mi propia cuenta. Hago lo que el Padre me dice, hago lo que veo hacer a mi Padre, eso lo hago. Y eso los he dado a conocer. Y cuando Jesús iba a ascender ya al cielo después de haber resucitado, decía, no les dejaré huérfanos, yo voy a seguir con ustedes a través del Espíritu Santo. Y vendrá el Espíritu Santo. Y desde ahí, el Espíritu Santo, desde el momento en que tú recibes a Cristo en tu corazón, viene el Espíritu Santo y se instala en tu ser, en tu interior. Primera de Corintios 6, 9 habla y dice que somos templo del Espíritu Santo. Es decir, nosotros, el Espíritu Santo, obvio, ojo con esto, el Espíritu Santo no hace templo en cualquier parte. Obviamente hay un requisito, ¿no es cierto? Hay un requisito que cumplir. Y ese requisito es limpiarnos. Si el Señor va a habitar en nuestro corazón, va a habitar en nuestro ser, el primer paso que tenemos que dar es arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso Pedro les decía, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Y recibirá la promesa, recibirá el don del Espíritu Santo. Entonces es importante, para que habite el Espíritu en nosotros, debemos haber pasado por este proceso, por ese primer paso que es habernos arrepentido de nuestros pecados. Y arrepentimiento significa un cambio de mentalidad, un cambio de manera de pensar, un cambio de manera de vivir como consecuencia. Entonces, cuando nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor, inmediatamente Él nos perdona, porque Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No te pone otra condición. Te arrepientes y pides perdón y el pecado es perdonado inmediatamente. Así dice la Biblia. Primera de Juan 1:9, que si pecamos, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Obviamente, para confesarlos requiere que haya habido arrepentimiento, ¿verdad? Haber dolor, haber tristeza de haber ofendido a Dios y confesarle el pecado. Nunca vaya al Señor, perdóname por cualquier cosita que haya hecho, o perdóname si es que en algo te ofendí. La confesión es específica, clara, directa, reconociendo lo que hemos pecado, lo que hemos hecho. Señor, te he ofendido. Señor, he pecado contra ti, te he desobedecido, no he sido fiel contigo, he sido pecador, Señor, pero perdóname. Así de simple. Así que no hay secretos, no hay cosas oscuras, ¿verdad? U ocultas, en las que solo algún iluminado puede ver y seguir esos caminos. Dios ha mandado a su luz a iluminar al mundo. Jesucristo decía que Él era la luz del mundo, pero también dejó diciendo de nosotros, de usted y de mí, que somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Así que usted y yo, con el Espíritu Santo, podemos hacer la obra que Jesús vino a hacer. Y aún mayor decía, porque Jesús decía, y aún mayores obras que las que yo hice harán ustedes, porque yo voy al Padre y yo les voy a enviar el Espíritu Santo para que esté con ustedes y en ustedes y que hagan la obra para la cual yo les estoy enviando. Amén. Solamente a través del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, mire, el Espíritu Santo es primordial en la vida del creyente. Es triste. Muchas personas lo han apartado al Espíritu Santo, lo han puesto a un lado. Es que decimos, a veces nos dirigimos mal. Obviamente entiendo que es porque no sabemos. Si Dios es uno, ¿verdad? Un solo Dios, pero son tres personas, pero son uno solo. Algo como el matrimonio, ¿verdad? Marido y mujer, dice el Señor, que serán una sola carne. Son dos personas, pero delante de Dios nos ve como una sola carne, un solo ser. ¿Sabían eso? Así el Señor nos creó. Ese fue el diseño de Dios, ¿verdad? Así, uno solo, y así mismo vemos, ¿no es cierto?, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo como uno solo. Entonces, el Espíritu vino a realizar esta obra en nosotros de una manera interna
y también de una manera externa. Hoy vamos a ver la manera interna, cómo el Señor, o estamos viendo ya, ¿verdad? Él comienza cuando le invitamos a nuestro corazón, cuando después de arrepentirnos le pedimos perdón al Señor e invitamos al Señor. Mire lo que dice Juan 1:10. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Sí, así es, eso pasó hace 2000 años. Jesús vino a su pueblo, pero dice, los suyos no lo recibieron. ¿Qué pasó? Le rechazaron, lo mataron, lo crucificaron, no creyeron en él. Le dijeron que era un blasfemo, un mentiroso, un loco, un desquiciado. De todo le acusaron a Jesús. Vino a lo suyo, vino y los suyos no lo recibieron. Pero dice el versículo 12, ¿verdad? Juan 1:11 y 12. Pero a los que le recibieron a Jesús, a los que creyeron en él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron y creyeron. No solamente, obviamente, para recibirla hay que creer. Si no cree, no le reciben, pues, ¿no es cierto? Entonces, tiene que estar esto, ¿no? A los que creyeron y lo recibieron, dice Juan 1:12, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En ese momento que invitamos a Jesús a entrar en nuestro corazón, es decir, el Señor quiere entrar en tu vida, pero Él espera que tú le invites. A través del Espíritu Santo, Él quiere entrar en tu vida y tomar control de tu interior y de tu exterior. Obviamente va a comenzar desde dentro. La obra del Espíritu Santo es interna, comienza interna en tu espíritu primero. Se conecta con lo más interior de tu ser, que es nuestro espíritu. Mire, el ser humano, nosotros, ustedes y yo, somos seres espirituales. Somos espíritus que tenemos un cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo es como el periférico, ¿verdad? Lo que nos permite conectarnos, nuestro interior, lo espiritual, con lo externo. Entonces nuestro cuerpo, lo físico, lo que se ve, eso es material, eso se acaba. Pero lo espiritual, lo interno, eso se mantiene con vida, eso no muere. Somos seres espirituales, así que como seres espirituales somos seres eternos. Amén. Amén. Seres eternos, porque el Espíritu, ese Espíritu que Dios puso en nosotros, vino de Dios mismo. A través del soplo, del aliento de vida que sopló en un hombre de barro que creó al principio, y ahí dice que sopló en sus narices. El aliento de vida, ese es el Espíritu. ¿Y ese Espíritu de quién lo recibimos? De Dios. Así que la persona cuando muere, cuando parte de este mundo, es porque el Espíritu sale de esa persona y vuelve a quien lo dio, al Creador, el Espíritu. Pero el alma es otro cantar. El alma eres tú. El alma es tu personalidad, tu forma de ser, tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad, tu mente. Todo eso es el alma. Eso es lo que tiene que ser salvado. Eso es lo que tiene que ser restaurado. Eso es lo que tiene que ser reentrenada, nuestra alma. Porque nosotros, ustedes y yo, somos la consecuencia del ambiente, del medio, del contexto en que nosotros vivimos, crecimos. Nosotros somos como somos, porque nacimos en tal familia, vivimos en tal lugar, vivimos las situaciones que vivimos, lo que cada uno vivió. Y muchos aprendimos de todo lo que vivimos, aprendimos, bien o mal, pero aprendimos. Amén. Y a veces muchos más mal que bien. Aprendimos más las cosas malas que las cosas buenas. Aprendimos que tenemos que vengarnos, ¿no es cierto? Desde muy pequeñitos venimos llorosos de la escuela y dicen, ¿qué te pasó? Me pegó mi compañero. ¿Y qué le decimos? Y te vengaste. Yo sí recuerdo que dije, claro, si no me vengo me mata. Entonces, esa es nuestra manera de pensar, ojo por ojo, diente por diente. Si a ti te hacen, tú también. Y si te hace una, tú le haces dos. ¿Sí o no? Esa es nuestra manera en que hemos aprendido a defendernos en la vida, a vivir. Hemos desarrollado una forma de pensar, un estilo de vida.
Nuestros pensamientos fueron amoldando de acuerdo a las circunstancias. ¿Para qué? Precisamente para evitar que me hagan más daño. En otra ocasión yo puedo decir, bueno, conmigo sí ya no van a poder, porque ahora sí, ya he pasado tantas cosas, así que yo primero voy a tomar la iniciativa. Y cambiamos nuestra forma de ser. Nosotros primero somos los agresivos, nosotros primero somos los que atacamos, somos intolerantes, impacientes, que presionamos, obligamos, violentamos. Eso es precisamente la forma de ser de cada uno, es por su contexto, por lo que él ha vivido, esa persona. Pero entonces ahí viene, ¿verdad? Tenemos un alma mal entrenada. Parte del alma son las emociones, los sentimientos, la voluntad, la mente. Esa es parte del alma. Entonces, si hemos vivido cosas buenas o cosas malas, nuestra alma fue entrenada, y nuestra alma, al venir al Señor, tenemos que volverlo a entrenar, porque está mal entrenada. El Señor dice que nos perdona, ¿sí o no? Si confesamos nuestros pecados. Sí, Él nos perdona, nos limpia, nos justifica y nos regenera. Y comienza ese proceso de regeneración. Es un proceso. En muchas personas Dios obra de una manera soberana, ¿verdad? Él hace lo que Él quiera, no lo podemos encasillar, y Dios es así, asado y cocinado. Dios puede obrar de la manera que Él quiera. Hay muchas personas que son así instantáneamente cambiadas, transformadas en algún área de su vida. Un pecado, algo que ocurría, algún vicio, algún hábito malo, el Señor lo quita instantáneamente, ¿sí? En otras áreas Dios obra a través de un proceso. En otras es un proceso que nosotros mismos tenemos que estar conscientes que estamos en ese proceso, y conscientemente nosotros debemos dar los pasos necesarios para ir cambiando nuestra manera de pensar. Porque si cambiamos nuestra manera de pensar, va a cambiar nuestra manera de vivir. Eso es lo que Dios quiere. Porque dice la Biblia, ¿verdad? Tal es el pensamiento del hombre, tal es ese hombre. Entonces Dios, a través del Espíritu Santo, quiere hacer esa obra en nosotros. Cuando venimos a Él, Él comienza. Él lo tomó muy en serio. Y no es como a veces, ¿no? Usted contrata un trabajo y dice, ya, mañana comienzo la obra. Y no llega mañana, ¿no es cierto? Llega otro día, llega después. Es que no pude venir, es que esto, otro. Cualquier cosa, ¿verdad? Que ocurre entre humanos. Pero el Espíritu Santo, desde el momento que usted le invitó a entrar en su vida, comenzó la tarea. Y comienza la tarea. Si a usted le invitaran, si usted fuera un profesional de la construcción y le invitaran a restaurar una casa, un edificio, ¿verdad que entraríamos, lo viéramos todo un desastre, ¿verdad? Todo destruido, todo viejo. Y para algunos profesionales uno dijera, mejor de rumbo y agua nueva, ¿no es cierto? Tal vez no, mejor paremos bien esa columna, o levantemos otra paredcita por acá, echémosle una manito de pintura y medio arreglamos. Pero el profesional consciente, ¿qué va a decir? Va de nuevo, ¿verdad? Derrumba y va de nuevo. Y eso es lo que Dios hace en nosotros. Empieza a hacernos nuevas criaturas y comienza cambiando nuestra manera de pensar. Cuando le han dicho, te han lavado el cerebro, amén, gloria a Dios, eso es obra del Espíritu Santo, que tiene que cambiar todo un montón de cosas en nuestra mente. Pero no nos meten en alguna máquina lavadora, no hay una lavadora de mentes. El poder de su palabra y el poder del Espíritu Santo hacen eso en cada uno de nosotros. Hacen en usted y hacen en mi vida, para poder ser nuevas criaturas, nuevas personas. Amén. Así que no, de hoy en adelante se me viene, no tome a la ligera las cosas que el Espíritu Santo hace. Tampoco haga burla, no cualquier cosa que pasa por allá, dicen, no, por obra y gracia del Espíritu Santo. Yo tengo temor, solo escuchar, peor decirlo, ¿verdad? Haciendo burla, como que ¿no? Para Dios nada imposible. Y Él hace cosas nuevas.
Él hace cosas que nosotros ni nos imaginamos. Dice su palabra que Él aún responderá y te dará conforme mucho más allá de lo que tú hayas pensado o pedido o imaginado. Cuando tú estás en una necesidad y estás orando, Dios va a responder de una manera que va mucho más allá de lo que pides. Porque Él sabe, Él es todopoderoso, Él tiene el control de todo. Él tiene el control de tu vida y de todas las demás, de todo el universo. Dios no ha perdido el control. Todo lo que ocurre alrededor del mundo, esas son las consecuencias del hombre que hace lo que le parece, hace lo que le da la gana, que muchos han vivido sin tomar en cuenta a Dios. Hay naciones enteras declaradas ateas. Hay pueblos enteros declarados en contra de Dios. ¿Qué podemos esperar? Allá que suceda lo que suceda. Pero nosotros como gente que estamos viviendo en esta tierra que Dios nos ha dado, amemos, glorifiquemos a Dios, tengamos reverencia, tengamos respeto y honremos el nombre de Dios, que Dios es fiel y no nos va a dejar abandonados. Dios no va a permitir que vengan desastres y cosas duras para nuestra nación, como se ve en otros lados. Es verdad que es duro, pero busquemos la voluntad de Dios, busquemos llenarnos de Él y permitámosle a Él, al Espíritu Santo, que obre en su vida. Permítale. Cuando usted usa mucho, ¿no? Ahí el razonamiento y busca, ¿no es cierto? El razonamiento, a ver, la fórmula, a ver qué es lo que el Espíritu va a hacer en mí. Ahí es cuando el Señor te deja nomás ahí, ¿no es cierto? Y continúa con el que quiera. Porque hay cosas que no tienes explicación. Solamente abandónate en manos del Señor, créele a Él, porque dice que Él ama al que le cree. Pues. A Dios se le agrada a través de la fe, creyéndole. Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Imposible agradar a Dios. Si yo no le creo, yo no estoy agradando a Dios. Yo más bien le desagrado a Dios, porque no le creo, porque estoy manifestando de que no creo en Él, de que yo dudo de que Él pueda hacer algo por mí. Si estoy dudando de eso, estoy dudando de que Él es Dios. Estoy sacándole del lugar que Él debe tener en nuestras vidas, ¿verdad? Darle el primer lugar, amarle con todo nuestro corazón. Desde muy pequeñitos en la religión tradicional nos enseñaron ese mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas. No dice así la Biblia, pero dice de una manera mejor. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Así dice. Otro mandamiento, está de predicar los 10 mandamientos, no sé cuál es el segundo. Está de predicar, ¿no es cierto? ¿Saben sus hijos los 10 mandamientos? Muchos dirán, si ni yo mismo sé, ¿cómo van a saber mis hijos? Por eso es importante, ¿verdad? Permitir que el Espíritu Santo, para eso vino el Espíritu Santo a nuestras vidas, para eso está el Señor a disposición, es decir, no a nuestra orden, quiero decir disponible para tratar, para obrar en tu vida, porque Él no es tan ocupado, ¿verdad? Como muchos somos, y cuando le necesitamos, ahí está. Cuando le requerimos, ahí está. En todo tiempo el Señor va a estar contigo. Permítele, comienza a renovar tu mente, comienza a cambiar tu manera de pensar, para lo cual tenemos que empezar a desechar las viejas maneras de pensar. Tenemos que empezar a desechar los pensamientos antiguos. Y la manera en que nosotros sabemos que estamos cambiando la manera de pensar, ¿sabe cuál es? Cuando empezamos a cambiar la manera de hablar. Cuando decimos, tenemos alguna situación, decimos, ¿qué va a poder? Esto ya. O a veces la esposa le dice al marido, ¿verdad? Quiere hacer un negocio, el marido le dice, no te metas ya hemos de perder. O como siempre, ya vas a echar a perder todo. Nunca te salen bien las cosas.
O siempre eres así. Esa es una manera de pensar, de hablar negativa, porque tenemos una manera de pensar negativa. Necesitamos renovar nuestro entendimiento. ¿Qué dice el Señor que llama a la fe? Dice, Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y empieza a mirarle a tu esposo, empieza a mirar a tu esposa como ese hombre de Dios, como esa mujer sabia que edifica su casa, como ese varón, ¿verdad?, que se levanta como sacerdote del hogar, que protege a su familia, que protege y provee, y es un líder espiritual dentro de casa. Aunque no lo sea, mujer, declara en tus oraciones, Señor, tu palabra dice que tú llamas a las cosas que no son como si fueran, y yo llamo a mi marido, ese hombre santo, ese sacerdote del hogar, ese proveedor, ese hombre que no se cansará de guiarnos a través de tus caminos. Ese hombre yo declaro, o esa mujer también, los varones, ¿verdad? Amén. Cambiando nuestra manera de pensar. Mire cómo comienza el Espíritu Santo internamente. No que nos cambia de look, no, nada de eso. El momento que viene el Espíritu Santo a tu vida, te transformas. O sea, tú te vas a dar cuenta el siguiente día de que recibiste a Cristo. Si todavía hay personas que no lo han recibido al Señor, todavía no lo han invitado a su vida, háganlo este día y se va a despertar el día de mañana. Señor, oh Señor, soy otra persona. Y voy a ser ese hombre de valor, esa mujer de fe que necesita la familia. La familia necesita, nuestra nación necesita esas familias fuertes, esas familias íntegras, esos hombres, esos esposos, esos padres que defiendan todo lo que se está viniendo sobre nuestra familia, todo lo que se está viniendo, todas esas amenazas que hay ahora para la familia, todas esas amenazas que hay para los niños, para nuestros hijos. ¿Qué va a hacer usted? Tenemos que caminar en la voluntad de Dios. Tenemos que procurar llenarnos del Espíritu Santo. Tenemos que permitirle que el Espíritu obra en nuestra vida para que nos transforme a nosotros primero. Y Él nos transforma. Él comienza desde adentro. Él comienza desde tu interior. Y mire, así como se conocen, ¿verdad? Como hablaba de Adán y Eva, que se conocían. Asimismo, su papá y su mamá se conocieron y después se conocieron íntimamente y nació usted. ¿No es cierto? Así nacimos. Pero después de tener una intimidad, una situación muy profunda en lo emocional, en lo espiritual y en lo físico. Asimismo, tenemos que relacionarnos con Dios. Ojo, no malinterprete. Aquí sale lo sexual, ¿verdad? Hablando del papá, de la mamá, de los hijos. Ahí es en la parte física también, en lo sexual. Pero cuando nos relacionamos con Dios, de intimidad con Dios, habla de una intimidad espiritual y de mis emociones, de mi corazón con el Señor. No lo confunda, tenga cuidado. No tiene nada que ver con lo sexual. Yo solo le tomo como ejemplo, como una ilustración para que podamos entender que de esa manera es como se procrean hijos, ¿verdad? Conociéndonos profundamente. Pero asimismo, de la misma manera, nosotros relacionándonos con el Espíritu Santo, esa profundidad, esa intimidad, ese anhelo, ese amor, ese amarse el uno al otro, ese extrañarse, ese anhelarse el uno al otro, hace que produzca en nosotros algo especial que se llama el fruto del Espíritu Santo. Así como el fruto del amor entre marido y mujer, ¿no es cierto?, son los hijos. Dios empieza a producir en nosotros cuando tú le buscas, cuando tú le anhelas, cuando tú le sigues, cuando tú le sirves, cuando tú le amas, cuando estás buscando constantemente la comunión con Él, cuando oras, cuando lees la palabra, cuando estás conociéndole, buscándole de todas las formas posibles. Esa relación, esa intimidad produce un fruto, que es el fruto del Espíritu Santo, y que dice aquí, miren, en el libro de Gálatas, el fruto del Espíritu Santo. Esa es la manera interna, esa es la obra interna del Espíritu Santo en nosotros. Va a producir 9 características en tu carácter para que tú seas una persona, un hombre, una mujer transformado y transformada. Y esa lista está en el libro de Gálatas, capítulo 5. Por favor, anote Gálatas 5, 22 y 23. Así que nosotros pretendemos siempre motivarle, animarle, busque del Señor, acérquese, congréguese, asista, vaya a la iglesia. Y obviamente venir a la iglesia es tan poco, ¿verdad? Solo el domingo. O bueno, ya el miércoles.
Hay algunos hasta en iglesia de hogar van 3 días. Para muchos, ¿y saben qué dicen? Mucho es. Mucho es. Entonces, ¿cuánto necesitamos de Dios? ¿O cuándo necesitamos de Dios? Todos los días. Qué lindo que pudiéramos tener todos los días acá. Claro, algunos dijeran, no, ya sé, eso va a creer, pero fuera lindo, ¿verdad? Cuando estábamos, volviendo, ¿no? El ejemplo, cuando andábamos enamorados, ¿no es cierto? Cuando eras de novio, ahí no veíamos días, ¿no es cierto? Por ser novio, o sea, no vio el día, no vio nada. No vio las lluvias, no veía el sol, no veía nada, ningún obstáculo. Todo el tiempo queríamos estar con la amada, ¿sí o no? Y después de pasar no sé cuántas horas con la amada, iba a la casa y una llamadita. Mi amor, te extrañé. Media hora después ya le estaba extrañando. Así debemos amarle al Señor. Amén. Se perdieron la oportunidad de decir amén. Una vez una hermana se sorprendió, que me escuchó a mí oír que yo estoy enamorado del Señor. Va y le cuenta a mi esposa, dice, ve lo que dice tu marido, que está enamorado del Señor. Y le digo, sí, cierto es. Y mi esposa le dice, sí, sabemos, los dos estamos enamorados del mismo Señor. Y es nuestro deleite y buscamos, ¿verdad? Y eso debemos buscarle. Mire lo que dice en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es... ¿verdad? No dice los frutos, sino dice el fruto. Son diferentes características de ese fruto. Y eso va a producir el Espíritu Santo en usted. A ver, ponga el dedito así y mire a la persona que está al lado, diga, esto es lo que va a producir el Espíritu Santo en tu vida. A ver, dígale, aprovecha al que esté a su derecha y a su izquierda. Dios produce amor en nosotros. Amén. Muchos a lo mejor tuvimos una vida dura, difícil, aún desde niños. Y a lo mejor nunca recibimos amor. Como consecuencia, no podemos dar amor. No podemos dar algo que no tenemos. Lo primero que el Señor hace, viene Él mismo, su esencia mismo, a habitar en tu vida. Y como Dios es amor, amén, ¿sí o no? Dios es amor, ¿sí o no? Y si viene Dios a tu vida, tienes toda la fuente de amor dentro de ti. Y empieza a capacitarte para amar primero a Dios, ¿verdad? Amarle con todo el corazón. Entender que sin Él habríamos estado perdidos. Sin Él no podemos hacer nada. Y buscarle y amarle a Él primero. Y luego pues Dios restaura ese amor. Te da un nuevo amor por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos. Sana las relaciones, sana los matrimonios. Sana totalmente todo lo que estaba careciendo de amor. Y aún más, mira lo más impresionante. Empiezas a amar hasta a tus enemigos, a este vecino que te caía mal. Ya le ves, vecinito, buenos días. Cosa que el vecino es que, ¿qué le pasó, no? ¿Qué será? Algo ha de querer. El amor comienza, ¿no es cierto? Comienza el Espíritu Santo a producir en ti el amor. Empiezas a amar a las personas difíciles de amar. Uno dice y uno cree que solo tiene que llevarse con los que te aman. Jesús mismo les enseñó, si amas a los que te aman, ¿qué demás estás haciendo? Aún hasta los impíos hacen los mismos. La gente mala, los malvados, los guerrilleros también se aman entre ellos, entre sus familias. Ama al que es difícil de amar. Ama a tu enemigo. Ama al que te hace daño. Así dice el Señor. Y obviamente eso es otra manera de pensar que a veces no cuadra con nosotros y nos produce problemas, dificultades. No queremos aceptar. Decimos no, es que no es así. Es que si me hizo, yo también. Y si me hace una, yo le hago dos. Y así, ¿verdad? Mira, el fruto del Espíritu es amor, gozo. De esto doy fe. Yo les he contado, hermanos, yo era un amargado, feo, horroroso, altivo, orgulloso, y todo terminado en oso. Que dice que mientras más hermoso es, ¿cómo es? Mientras más oso es más hermoso.
El gozo del Señor es mi fortaleza, y el gozo del Señor empieza a instalarse en tu ser y empiezas a tener gozo, agradecimiento, alegría. Ojo, la alegría o la felicidad es externa, solo dependiendo, ¿no? Si le ve al amigo, hola, qué gusto, qué alegría verte. Sí, ya no le viste, ya se te pasó la alegría, ¿no es cierto? Pero el gozo es permanente porque es interno. El gozo es producto de que el Espíritu Santo, de que Dios está dentro de ti. Sientes gratitud por todo, sientes gozo porque estás agradecido, que te ha dado la vida, la salud, que puedes caminar, que puedes ver, que puedes trabajar, que puedes llevar el medio a la casa, aunque sea poco, pero lo puedes llevar y el Señor está guardando y guiando tus pasos. Eso es el gozo. Y si alguna cosa te salió mal, bueno, Señor, ayúdame para corregir, para salir adelante y no maldecir, no echarnos atrás y cambiar todo, ¿verdad? Y echar todo al piso. Entonces, mire ese fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo y lo que busca la humanidad, el tercero, paz. Paz. Se firman tratados de paz todos los días y todos los días se vuelven a romper esos tratados de paz. Se oye las noticias de la gente, se elimina, se autoelimina, se suicida por falta de paz. El hombre necesita estar paz consigo mismo y siempre va a estar consigo mismo en paz, siempre y cuando esté en paz con Dios. Cuando elimines esa barrera, lo que separa a Dios del hombre se llama pecado. Cuando eliminas esa barrera, que esa barrera no la puedes eliminar tú siendo bueno, haciendo buenas obras, ayudando a los pobres, haciendo cualquier cosa, eso no te quita, no te da el perdón de tus pecados. El perdón de tus pecados te da la muerte de Cristo. Te dio ya lo hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años para que tú puedas tener paz, para que tú puedas hacer tuya ese sacrificio aplicado en tu vida. Ahí recibes paz de parte del Señor. Ahí puedes dormir en paz. Ahí puedes dormir, de lo contrario no se puede ni dormir, hermano. Amén. Fuerte ese aplauso. Aleluya. Y no es una paz como decía, ¿no? Yo mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no la doy como el mundo la da. La paz de Dios es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que tú no entiendes. Antes de conocer al Señor, el insomnio, ¿no es cierto? Que le llamaban insomnio ayer a la mala fe, ¿no es cierto? La mala conciencia, las malas obras, lo que uno se acordaba, no podía ni dormir, dándome la vuelta todas las noches en la cama como pollo gus hasta la madrugada. Pero desde el día que recibí a Cristo hace 35 años, hermanos, me acuesto, cierro los ojos y cuando abro ya es el otro día. Gloria a Dios, es la paz que Dios da a sus hijos, es un don del Espíritu Santo. Cuando tú te gozas, cuando tú vives para Dios, viene esto, ¿no? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Si tú haces todo eso, mira, ninguna ley te va a acusar. Tú no vas a violar ninguna ley, ni de los hombres ni los de Dios, porque Dios habita en ti y estás capacitado, estás lleno del Espíritu Santo para vivir la vida que Dios quiere que vivas. Amén. Ese es el asunto. Yo les invito a que nos pongamos de pie. Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.